La oscuridad no llegó como un apagón. Llegó como una boca. Primero fue el dolor en la palma, un estallido caliente, como si el sello hubiera decidido abrirse por dentro de mi piel. Luego el sonido de la plaza se deformó, se estiró hasta volverse un lamento largo, como si el mundo entero fuese una cuerda a punto de romperse. Las voces de la multitud se convirtieron en un zumbido sin palabras. El aire, en cambio, se volvió pesado, viscoso, y mi respiración se metió en mi garganta como si tuviera miedo de salir. Vi el rostro del sacerdote una última vez, quieto, satisfecho y furioso a la vez. Y entonces la boca se cerró. No caí. Me borraron. Fue una sensación extraña, no era estar dormido, no era morir, era como si me hubieran desabrochado del tiempo. Como si alguien hubiera tirado de un hilo y yo me hubiera deshecho en el aire. Durante un segundo no hubo nada. Ni frío, ni calor. Ni arriba, ni abajo. Solo una certeza, alguien estaba escribiendo con mi nombre. Y yo ya no controlaba la tinta. Desperté con un olor a desinfectante. Ese olor limpio, químico, que no tiene misericordia. El olor de los hospitales, de las salas de espera, de las manos que se lavan porque han tocado demasiado dolor. Abrí los ojos y la luz blanca me hirió. Parpadeé. Quise levantarme, pero el cuerpo me pesaba como si me hubieran echado cemento en los huesos. Una máquina pitaba en algún lugar. O quizá era mi cabeza. Intenté recordar qué había pasado exactamente antes de la oscuridad, y mi memoria me devolvió imágenes sueltas, sin orden, como fotografías mojadas, la tarima, las cadenas, el confesionario apareciendo en un muro donde no debía existir, la mujer marcada gritándome que no mirara al suelo. La mujer. Su rostro, su rostro. Intenté fijarlo. Capturarlo. Y se me escapó como agua entre los dedos. Fue ahí cuando me asusté de verdad. Porque el miedo del episodio anterior había sido físico, me van a matar, no entiendo dónde estoy. Pero este miedo era otra cosa, la sensación de que algo dentro de mí estaba siendo arrancado con paciencia. Me incorporé. Estaba en una camilla, con una sábana encima. Una pulsera plástica rodeaba mi muñeca, nombre, fecha, código de barras. Miré la pulsera. ¿Decía Mateo? Eso me tranquilizó, por medio segundo. Luego me di cuenta de lo que faltaba, el apellido. Lo sabía, ¿no? Claro que lo sabía. Había firmado contratos, había puesto mi nombre en formularios, había respondido llamadas. Era una palabra de las más básicas, de las que se aprenden de niño. Y aún así, cuando intenté pronunciarlo en mi mente, hubo un vacío. Como si mi cerebro tropezara. Me llevé la mano a la frente. Estoy aturdido, pensé. Es normal. Un shock. Un sueño. Pero el vacío no era sueño. Era una ausencia con bordes. Me destapé de golpe y bajé la vista a mi mano derecha. La marca seguía ahí. El sello circular, rojo oscuro, con líneas internas que parecían una cruz rota. No era una irritación. Era una firma. Y ardía con una persistencia tranquila, como una brasa que sabe esperar. Me levanté tambaleándome. Una enfermera apareció al instante, como si hubiera estado vigilando desde la puerta. Señor, no puede levantarse así, dijo en tono automático, profesional. Tuvo un episodio. ¿Dónde estoy? Pregunté, y mi voz me sonó a mí, a mi vida de ahora, no al hombre de 1691. En urgencias, respondió. Lo encontraron desorientado cerca de una iglesia. ¿Recuerda su nombre completo? La pregunta cayó como una piedra. Mateo, dije. Y luego me detuve. Ella esperó. Y el silencio se alargó de manera indecente. ¿Su apellido? Insistió.
Intenté buscarlo. Lo vi en mi mente como un papel doblado en un bolsillo, pero al tocarlo se deshacía. Sentí vergüenza. Sentí rabia. Sentí una punzada de pánico. No, no me sale, admití. La enfermera frunció el ceño, y esa expresión, tan pequeña, me hizo sentir como un niño perdido. ¿Recuerda a alguien a quien llamar? Sí. Por supuesto. Mi madre. Mi madre. Abrí la boca. Y me quedé congelado otra vez. Porque el nombre de mi madre no estaba. No era que lo hubiera olvidado como se olvida una contraseña. Era peor, era como si el concepto existiera, mi madre, su cara, su voz, pero el nombre hubiese sido borrado con goma de borrar, dejando la hoja manchada. Tragué saliva. No, dije, más bajo. No ahora. La enfermera me miró con una mezcla de compasión y cansancio. Me ayudó a sentarme, me dio agua. Hizo preguntas. Contesté como pude, edad, sí, dirección, a medias, trabajo, confuso, pasado, roto. Yo asentía, fingía coherencia, pero por dentro solo escuchaba una frase que se repetía, fría, exacta. Cada cruce arrancará algo de ti. El sacerdote me lo había dicho. La mujer me lo había advertido. Y yo había cruzado. No recordaba cuánto tiempo pasó en urgencias. En algún momento, un médico dijo amnesia parcial por estrés, me recomendó descansar, me pidió que no manejara. Sonaba lógico. Tan lógico que casi me consolé. Hasta que intenté recordar el accidente de mi hermano. El accidente, yo lo recordaba. El choque, el ruido, la sangre, el grito. Eso estaba. Eso seguía clavado. Pero cuando intenté recordar su nombre, su rostro exacto, el timbre de su risa, sentí el vacío crecer. Me llevé las manos a la cabeza. No. 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 Eso no era amnesia normal. Yo no estaba olvidando un detalle. Estaba perdiendo la parte humana del recuerdo. Como si alguien estuviera quitándole el color a una fotografía. Cuando finalmente salí del hospital, ya era tarde. La ciudad estaba húmeda, las luces de los autos eran hilos largos por el asfalto. Caminé sin rumbo unos minutos, con la ropa aún oliendo a desinfectante. Y entonces la vi. La iglesia. La misma puerta de madera que había empujado en la noche de lluvia. Los mismos escalones gastados. La misma sensación de que el aire se enfría antes de entrar, como si el edificio respirara de otra manera que el resto del mundo. Me detuve frente a la entrada. Y algo dentro de mí, algo oscuro y cansado, susurró, no entres. Pero mis pies se movieron. La puerta se abrió con el mismo crujido. Adentro, silencio. Piedra húmeda. Y, como si alguien me hubiera preparado un escenario, el confesionario estaba ahí, a un costado, con la puerta entreabierta. Esperando. Sentí náuseas. Mis manos temblaron. La marca ardió un poco más, feliz de verme cerca. No, dije en voz baja, para mí mismo. No hoy. Quise dar media vuelta. Y entonces escuché el susurro. No venía del confesionario. Venía de mi cabeza. Si lo niegas, lo cargarás en tu mundo hasta que te hunda. La voz del confesionario. Sin edad. Sin prisa. Me quedé quieto. ¿Qué quieres? Murmuré. El silencio se estiró. Y luego, desde la madera oscura, desde esa celosía que parecía un ojo, la voz respondió como si me hubiera estado esperando toda la vida. ¿Qué recuerdes? Me reí sin humor. Estoy olvidando, dije. Eso es lo que me estás haciendo.
No, corrigió la voz. Estás pagando. La palabra pagando me atravesó. Me acerqué con pasos pequeños. Cada paso era una renuncia. A la lógica, a la seguridad, al orgullo. Me senté dentro del confesionario. La madera estaba fría. La celosía me miraba. No voy a confesar, dije, apretando los dientes. Ya lo hice. Ya pagué. Del otro lado hubo un silencio largo, casi humano. Luego la voz dijo: todavía no. Una punzada me cruzó la sien. Un dolor breve, como un alfiler detrás del ojo. ¿Qué fue eso?, pregunté, respirando rápido. Un recuerdo que no necesitas, respondió. Y de pronto, como si alguien hubiera apretado un botón, mi mente se quedó en blanco respecto a un detalle simple. ¿Cómo se llamaba mi calle? La había dicho 1000 veces. La había escrito. Y ahora no estaba. ¿Basta?, grité. Mi voz rebotó en la iglesia vacía. ¡Devuélvemelo! La voz soltó una risa baja, sin alegría. No se devuelven deudas, dijo. Se saldan. Me apreté la frente con la mano. Sentí la marca en la palma arder como un hierro caliente. Cerré los ojos. Y vi algo. No un recuerdo mío, sino una escena ajena, una mesa de madera, una pluma, una mano escribiendo Mateo, en un libro. La mano estaba manchada de tinta, y de sangre. Abrí los ojos de golpe. ¿Quién escribe mi nombre?, susurré. Del otro lado, la voz habló más cerca, como si hubiera acercado su boca a la celosía. El que registra, dijo. Padre Esteban. O aquello que llevaba su máscara. Tragué saliva. No entiendo las reglas, dije. Dijiste que si negaba, repetía. Yo no estoy negando, solo quiero parar. Parar es negar, respondió la voz. Negar es decir, no quiero pagar. Me temblaron los dedos. Entonces, si confieso, ¿qué pasa? Un silencio. Luego, una frase que me heló la sangre. Confesar no es hablar. Confesar es aceptar el acto. ¿El acto? La mujer encadenada me lo había dicho. Mi madre, o la frase con la voz de mi madre, me lo había dicho. El perdón no es palabra. Es un acto. La marca ardió más fuerte, y yo sentí que dentro de mi cabeza algo se movía, como páginas pasando sin que yo pudiera detenerlas. ¿Qué acto quieres?, pregunté, casi suplicando. La voz respondió con calma terrible. El que evitaste. Y entonces vi a mi hermano otra vez, pero no como recuerdo, lo vi como si estuviera allí, en el confesionario, respirando con dificultad, con los ojos abiertos, mirándome como se mira a alguien que puede salvarte o matarte con una sola decisión. Yo tragué saliva. Mi garganta se cerró. No puedo volver a esa noche, dije. La voz fue un susurro afilado. Ya estás en ella. Todos los días. Sentí lágrimas quemándome los ojos. No sé cómo salir, admití. Silencio. Y luego, una frase que no esperaba, porque sonó casi compasiva. Te estás quedando sin nombres, Mateo. Cuando ya no recuerdes a quien amabas, estarás libre. ¿Eso quieres? Me quedé congelado. Porque, por un instante horrible, la idea de libertad sin dolor me pareció tentadora. Y al mismo tiempo me dio asco. Me dio miedo. No, susurré. Prefiero el dolor a eso. La voz soltó un suspiro que parecía una risa. Entonces empieza a recordar con valentía, dijo. Di lo que nunca has dicho. Me apreté los dedos. Sentí la uña clavarse en la piel. Yo, empecé.
Y ahí fue cuando la confesión verdadera, la que no es para un sacerdote, la que es para el propio reflejo, se abrió paso. Yo deseé que muriera, dije, con la voz quebrada. La iglesia pareció enfriarse. No solo estuve enojado. No solo llegué tarde. Yo sentí alivio por un segundo. Y ese segundo me persigue. Del otro lado, la voz no dijo, te absuelvo. No dijo, Dios te perdona. Dijo, bien. Una punzada me atravesó el cráneo. Cerré los ojos involuntariamente. Y cuando los abrí sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared del confesionario. ¿Qué hiciste? Jadeé. Te quité una mentira, respondió. Mi mente buscó la mentira. Buscó la excusa. Buscó la frase, fue un accidente, como un escudo. Y la encontró, pero débil. Diluida. Sin fuerza. Me quedé temblando. ¿Eso me ayuda? Pregunté. Te acerca, dijo la voz. Pero aún no haces el acto. Aún solo hablas. Sentí rabia. ¿Qué acto? ¿Qué quieres que haga? No puedo volver atrás. La voz se volvió más fría. Puedes, dijo. Siempre puedes. Pero no como quieres. Un silencio pesado. Y luego, como una cuchilla. Si lo aceptas, cruzas. Me quedé quieto. No, dije, rápido. No voy a cruzar otra vez. Una punzada me atravesó la sien. Esta vez más fuerte. Cerré los ojos y, por un segundo, no supe dónde estaba. No supe que era una iglesia. No supe cómo se llamaba la palabra celosía. Fue un vacío simple y terrible. Abrí los ojos jadeando. ¿Qué me quitaste ahora? Pregunté. La voz respondió con indiferencia. Una calle. Un nombre. Un detalle. Pequeños pagos. Pequeños pagos. Me di cuenta de que me estaba entrenando. Me estaba desgastando como se desgasta una piedra con agua. ¿Por qué haces esto? Susurré. Porque entraste, dijo. Yo apreté los dientes. Me levanté de golpe. No, dije. No voy a seguir sentado aquí mientras me borras. Salí del confesionario y caminé por el pasillo central de la iglesia. Cada paso me parecía más pesado. Mi cabeza zumbaba. Me llevé la mano a la cara, intentando anclarme a mí mismo. Pero el edificio entero me parecía un túnel. Cuando llegué a la puerta, un pensamiento me golpeó. ¿A dónde iba? Mi casa. Sí. Mi casa. Pero, ¿dónde era exactamente? Mi estómago se hundió. Me quedé quieto frente a la puerta, y sentí un pánico infantil, el de no saber volver. Respiré hondo. Cerré los ojos. Me forcé a recordar la ruta. Y la ruta estaba, partida. Como si alguien hubiera arrancado páginas del mapa. Esto es una locura, susurré. Detrás de mí, el confesionario habló, ya sin necesidad de que yo estuviera dentro. No te estoy haciendo perder el camino. Te estoy quitando la salida fácil. Me giré, furioso. Devuélveme a mi vida. La voz respondió. ¿Cuál? La pregunta me dejó helado. Y entonces comprendí algo que no quería comprender. Cuando juegas con el tiempo, tu vida se vuelve una versión entre muchas. Tragué saliva. Volví a entrar al confesionario, como si mi cuerpo hubiera decidido rendirse antes que mi orgullo. Me senté. Cerré los ojos. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté, con la voz rota. No me borres. Dime qué acto. La voz tardó en responder.
Cuando lo hizo, fue como si dictara una sentencia. Tienes que salvar a quien dejaste caer. Mi corazón se aceleró. ¿A mi hermano? Silencio. Y luego, una frase lenta, medida. A la que viste encadenada. La mujer de 1691. La que me había mirado como si me conociera. Sentí un escalofrío. Yo intenté, dije. Corrí hacia ella. Me interpusieron. Y luego todo se apagó. Intentar no es salvar, dijo la voz. El acto tiene consecuencias. Y las consecuencias son lo único que el tiempo respeta. Me quedé quieto, respirando rápido. ¿Dónde está? Pregunté. ¿Quién es? La voz respondió con una calma venenosa. Si lo aceptas, cruzas. Apreté los puños. No, dije, y sentí la punzada inmediata en la sien, un golpe que me hizo ver chispas. Me incliné hacia adelante, sosteniéndome la cabeza. ¿Basta? Gemí. Cada no es una confesión, dijo la voz. Confiesas que prefieres perderte a pagar. Levanté la vista, con odio. Te odio, susurré. Eso también es una confesión, respondió. Me quedé temblando. La marca ardía. Mis recuerdos se sentían como libros en una estantería durante un incendio, aún estaban, pero el humo los estaba cubriendo. No podía seguir así. Si esperaba demasiado, iba a perderlo todo. Acepté con rabia. Sí, dije, apretando los dientes. Lo acepto. La voz no celebró. Solo dijo. Entonces cruza. El mundo se apagó otra vez. Pero esta vez lo sentí distinto. No como una boca que me borraba, sino como una puerta que se abría debajo de mis pies. Sentí la madera del confesionario transformarse, el aire cambiar de densidad, el olor a piedra húmeda mezclarse con humo antiguo. Y, por un instante, escuché algo que me partió el alma. Una risa. La risa de mi hermano. Solo un segundo. Solo un hilo de sonido. Y luego, nada. Desperté de rodillas en el suelo. No era el taller. No era la plaza. Era un lugar intermedio, un cuarto pequeño, de piedra, iluminado por una vela que parecía luchar por existir. Había un olor a cera rancia. Y a hierro. Escuché un goteo lento. Miré mis manos. La marca estaba más oscura, como si se hubiera alimentado. Me levanté tambaleándome. Había una puerta frente a mí, de madera vieja. La abrí. Al otro lado, un corredor de piedra. Y al final del corredor, una celda. Me acerqué sin respirar. En la celda, sentada en el suelo, estaba ella. La mujer encadenada. Pero no era exactamente como la recordaba. Su cabello estaba más corto. Su rostro tenía moretones. Sus ojos estaban más apagados. Como si hubieran pasado días, semanas, o quizá vidas desde la última vez. Levantó la cabeza cuando me vio. Y su mirada no fue de sorpresa. Fue de cansancio. Llegaste tarde, dijo. Sentí un golpe en el estómago. No sé cuánto tiempo, empecé. Ella se rió sin humor. Siempre dicen eso, susurró. Siempre llegan tarde. Me acerqué a los barrotes. Quiero ayudarte, dije. Ella me miró, y vi algo terrible en sus ojos, esperanza mezclada con desprecio. Como si ya hubiera aprendido a no creer. ¿De verdad?, preguntó. ¿O solo quieres dejar de perder nombres? La frase me atravesó. Porque era cierta. Yo quería salvarla, y quería salvarme. Ambas cosas, admití.
No sé cómo separar una de la otra. Ella asintió lentamente, como si esa honestidad fuera lo único que aún respetaba. Entonces escucha, dijo. Se acercó a los barrotes, las cadenas tintineando. Me mostró su muñeca marcada. Esta marca no es castigo, susurró. Es contrato. Un intercambio viejo. Ellos creen que somos brujas. Pero tú y yo sabemos la verdad, somos deuda caminando. Tragué saliva. ¿Quién es él? Pregunté. ¿El sacerdote? Ella miró hacia el techo, como si escuchara algo que yo no podía oír. El sacerdote es un hombre, dijo. Pero la voz es otra cosa. Cambia de máscara. Cambia de siglo. Pero siempre quiere lo mismo, que elijas la salida fácil. ¿Cuál es la salida fácil? Ella me miró fijo. Desaparecer, dijo. Dejar que alguien muera para que tú puedas seguir. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y cuál es el acto? Pregunté. Ella bajó la voz. Sácame, dijo. Pero no solo de aquí. Sácame de tu patrón. Me quedé quieto. ¿Cómo? Ella tragó saliva. Sus ojos brillaron un poco, y por primera vez vi miedo de verdad. Hoy me llevan a la plaza, dijo. Si tú haces lo que hiciste siempre, si te quedas mirando, entonces tu confesión se convierte en tu destino. La frase me heló. Me recordó demasiado a mi hermano en el asfalto. No voy a mirar al suelo, dije. Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste. Eso dijiste antes, susurró. Y aún así, desapareciste. Me mordí el labio. ¿Qué pasó cuando todo se apagó? Ella me miró con una dureza suave. Te fuiste, dijo. Y yo me quedé. Y eso, también es una confesión. Me dolió como un golpe. No fue mi decisión, protesté. Ella ladeó la cabeza. ¿Estás seguro? Preguntó. Porque el confesionario no se abre solo. Siempre necesita una palabra tuya. Recordé mi sí. Recordé mi rabia. Recordé mi desesperación. Sí. Siempre había una palabra mía. Tragué saliva. No lo haré otra vez, dije, más bajo. Me quedo. Ella me sostuvo la mirada. Si te quedas, perderás algo, dijo. Siempre cobra. Ya me está cobrando, respondí. Ya no recuerdo nombres. Ella asintió. Entonces ya sabes el precio, susurró. La pregunta es, ¿prefieres pagar con memoria o con sangre ajena? No respondí. Porque mi respuesta ya me daba vergüenza. El corredor se llenó de pasos. Voces. Llaves. Ella se apartó, rápido. Vienen, susurró. No digas sí a la oscuridad. No la alimentes. La puerta del corredor se abrió con un golpe. Entraron dos hombres. Me vieron allí, frente a la celda, y sus ojos se llenaron de ira. Tú. Escupió uno. El tallador. Me agarraron. Intenté resistirme. No pude. Ella gritó mi nombre. Mateo. Y esa palabra, en su boca, sonó como si fuera mi única ancla en el universo. Me arrastraron por el corredor. Subimos escaleras. La iglesia nos tragó otra vez. La plaza nos recibió con su hambre de espectáculo. El poste estaba listo. La leña apilada. La cuerda colgando como una lengua. El sacerdote estaba allí. Padre Esteban. Me miró, y en su mirada vi un brillo que no era humano. El brillo de alguien que sabe que el tiempo se repite porque la gente es predecible. Otra vez, dijo en voz baja,
Solo para mí. ¿Cuántos nombres te quedan? Sentí una punzada en la sien, como si la pregunta misma fuera un cobro. Basta, susurré. Confiesa, dijo él, y su voz se mezcló con la del confesionario, como si fueran dos instrumentos tocando la misma nota. Confiesa con el acto. La mujer fue llevada a la tarima. La multitud murmuró. Me buscó con la mirada. Cuando me encontró, no vi ruego. Vi orden. Querer. Los hombres me sujetaron, esperando que yo me quebrara. Y el confesionario apareció otra vez en mi visión periférica, en un muro donde no debía existir. La madera oscura como un agujero. La celosía brillando. La puerta fácil. La salida. Mi mano ardió. La voz en mi cabeza susurró. Si lo aceptas, cruzas. Mi pecho subía y bajaba. Mi corazón golpeaba mis costillas como si quisiera escapar. Pensé en mi madre sin nombre. Pensé en mi hermano sin rostro. Pensé en mi vida volviéndose un cuarto vacío. Y entonces entendí la crueldad perfecta del pacto. Te borra para que dejes de ser capaz de amar. Porque sin amor, la culpa ya no duele. Y sin dolor, uno se vuelve obediente. Apreté los dientes. Me giré hacia el sacerdote, con la rabia más limpia que he sentido en mi vida. No, dije. La punzada llegó instantánea, brutal. Vi negro. Me tambaleé. El sacerdote sonrió. ¿Qué te quité? Susurró. Y yo, sin querer, noté el vacío. Ya no recordaba el color favorito de mi hermano. Ese detalle pequeño, íntimo, estúpido, que solo se sabe cuando has amado a alguien de verdad. Me doblé del dolor, no físico, sino emocional. La mujer gritó mi nombre otra vez, y esa palabra fue un látigo. Mateo. Levanté la cabeza. La miré. Y hice el acto. No fue heroico. No fue elegante. Fue desesperado. Me lancé hacia la tarima, empujé a uno de los hombres, tomé la cuerda, la enrollé en mi antebrazo y tiré con toda la fuerza que este cuerpo prestado tenía. Sentí la fibra quemarme la piel. La estructura tembló. Los gritos estallaron. Alguien me golpeó. Kei. Me levanté. Me arrastré hasta ella. Sus cadenas brillaron. Mis dedos encontraron su muñeca marcada. Y en el momento en que la toqué, la marca de mi palma respondió como una herida viva. La voz del confesionario gritó dentro de mi cabeza. No. No era un no humano. Era un no de algo que estaba perdiendo control. Yo apreté la muñeca de ella. «Corre», le dije. «¿A dónde?», jadeó ella. Y entonces vi lo único que podía ser salida. No el confesionario. Una puerta lateral de la iglesia, medio abierta, como una posibilidad pequeña. Empujé. La hice bajar de la tarima. La multitud rugió. Los hombres corrieron. Corrimos hacia la puerta lateral. Ella tropezó. La sostuve. Sus cadenas arrastraban. «No podemos con esto», dijo, respirando a golpes. Yo miré sus cadenas. Miré el hierro. Y mi mente me devolvió, de pronto, una imagen del taller, herramientas, una sierra, un cincel. El cuerpo prestado recordaba. «Si podemos», dije. Entramos a un pasillo lateral. El ruido de la plaza quedó atrás, amortiguado. Encontré una sala pequeña con herramientas, como si la iglesia misma supiera que yo necesitaba madera y metal. Tomé una herramienta. Golpeé el candado de las cadenas. Una vez. 2. 3. Mi mano ardía.
Mi cabeza punzaba. Pero seguí. El metal cedió con un chasquido. Ella se quedó mirándome, sorprendida, como si no creyera que yo fuera capaz de terminar algo. Eso, susurró. Eso es un acto. Antes de que pudiera responder, la voz del confesionario volvió a mi cabeza, más fría que nunca. Has elegido perder. Y sentí el cobro. Fue inmediato. Como si una mano invisible metiera los dedos en mi mente y arrancara una página con fuerza. Parpadeé. Miré a la mujer. Y no recordé su rostro. El terror me atravesó. No, dije. No. Tú eres. Su nombre no estaba. Su cara era borrosa en mi mente, como un sueño que se deshace al despertar. Ella me sostuvo la mirada, entendiendo al instante lo que había pasado. Te cobró, susurró. Yo respiraba rápido. No me acuerdo, dije, y mi voz se quebró. No me acuerdo de ti. Ella tragó saliva. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró. Entonces escúchame bien, dijo, firme. No necesitas recordarme para salvarme. Solo necesitas decidir, aunque duela. Los pasos se acercaban. Nos iban a encontrar. Ella tomó mi mano marcada y la apretó. Cuando vuelvas, susurró, busca la foto en tu casa. La foto te dirá que te quitaron. ¿Qué foto? Pregunté, desesperado. Ella me miró con tristeza. La de tu familia, dijo. El tiempo siempre cambia primero lo que más amas. Los hombres gritaron desde el pasillo. La puerta vibró con un golpe. La oscuridad volvió a abrir su boca. Esta vez no dije sí. No le di permiso. Pero no importó, el pacto ya estaba cobrando su cuota. El sello ardió. El aire se volvió líquido. Y antes de que el mundo se apagara por completo, la voz del confesionario susurró, triunfal. La memoria es el precio de la valentía. Desperté de pie, en mi apartamento. O eso creí. Porque el lugar era el mismo, pero no. Había una luz distinta, como si la vida hubiera cambiado de filtro. Las cosas estaban en su sitio, pero con un orden ligeramente ajeno. El silencio era más profundo. Y el aire tenía esa cualidad de las casas donde alguien se ha ido. Me quedé quieto, escuchando. Nada. Caminé hacia la pared donde estaba la foto familiar. La foto que, según ella, me diría que me quitaron. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Llegué. Miré. Y el mundo se me rompió sin ruido. En la foto estaban mi madre y yo. Solo nosotros dos. Donde debería estar mi hermano, había un espacio que no era vacío, era ausencia. Una ausencia tan perfecta que parecía normal, como si siempre hubiera sido así. Mi cabeza intentó reconstruirlo. Intentó colocar un rostro allí. Y no pudo. Me llevé la mano a la boca. No recordaba su cara. No recordaba su nombre. Pero mi cuerpo sí lo recordaba, porque el dolor estaba ahí, intacto, como una herida sin dueño. Me deslicé hasta el suelo, temblando. Y entonces, desde algún lugar que no era el apartamento, desde una distancia que no era física, escuché la voz del confesionario, suave, satisfecha. Ahora entiendes. Levanté la vista, con lágrimas en los ojos. ¿Qué me hiciste? Susurré. La voz respondió como un suspiro. Te quité la excusa de sufrir por alguien que ya no existe. Me quedé helado. No, dije, apenas audible. Él existió. Silencio. Y luego, una frase que me dejó sin aire. Demuéstralo. En ese instante, sonó mi teléfono. Lo tomé con manos temblorosas.
En la pantalla había un mensaje de un número desconocido. Solo decía: si quieres recuperar su rostro, vuelve al confesionario. Y debajo, una palabra que me hizo estremecer, porque no la recordaba, pero mi piel sí. 1691.